bendiga a todos, amados hermanos. Le damos una vez más gracias al Señor por permitirnos continuar aquí con las clases del discipulado. Y bueno, como bien sabemos, vamos a seguir con la clase número 2 del discipulado 4, sin antes orar y para poner en las manos del Señor este momento. Así que espero que me acompañen en oración. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Dios. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí, Dios, para poder, Padre amado, aprender más de tu palabra. Te pido que seas tú dándome la sabiduría a mí para enseñar tu palabra y que permitan los hermanos, Dios, darle el entendimiento suficiente para que puedan, Dios amado, mediante tu Espíritu Santo, ser entendidos en ella y poder ponerla por obra, Dios Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, como bien les había dicho, en el día de hoy vamos a estar hablando de unos temas bastante importantes que tienen que ver con la falsa doctrina, como ya lo puede estar viendo en pantalla. Y es un tema bastante importante porque al día de hoy hay una pregunta que se hace entre todas las religiones o entre las personas que no son cristianas. Y es preguntarse, bueno, ¿cuál de todas es la verdadera? Y es una pregunta bastante pues interesante e importante que uno se puede hacer, pero al mismo tiempo es una pregunta que nos debe llevar a nosotros como nuevos creyentes o como creyentes en el Señor a estar firmes en nuestra fe. Porque así como hay tantas doctrinas, nosotros si no estamos formados y si no estamos preparados y cimentados de la forma correcta, podemos caer engañados en cualquiera de ellas. Y la idea o el propósito de este mensaje pues no es hablar específicamente de cada una, sino más bien dar un panel general de lo que tiene que ver este tema de las falsas doctrinas, los fundamentos para usted saber cuáles son cómo identificar una falsa doctrina. Y pues vamos a tocar ejemplos de algunas que son muy vigentes en el día de hoy, pero principalmente que usted entienda como cristiano, como creyente, que usted debe de estar alerta y que debe de estar formado y cimentado para no desviarse. La Biblia en 2 de Pedro habla de que el falso maestro, el que promueve la falsa doctrina, normalmente dice la Biblia que él se tuercen el camino recto. Y esto nos hace entender a mí de que antes de torcerse estaba por el camino recto. Y lo que nos lleva a inferir o a concluir es que una persona, para convertirse en un falso maestro o dar una falta enseñanza, primeramente era un buen cristiano, primeramente enseñaba correctamente. Entonces es importante esto porque no sabemos el día de hoy a quién nosotros escuchamos, pero el día de mañana qué va a pasar con esa persona. Y tenemos que estar muy conscientes porque la idea no es seguir lo que dice la persona, sino seguir lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos que estar preparados para discernir y saber en qué momento nosotros estamos siguiendo a alguien que ya se ha desviado del verdadero camino o que ya está enseñando o haciendo cosas que no van conforme a lo que está en la palabra del Señor. Y en el día de hoy quiero hablarles de este tema de falsas doctrinas y quiero iniciar leyendo esta cita en 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Mire lo que dice: advertencia contra los falsos profetas. Y dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Esto era lo que estaba diciendo. Se apartarán de la fe, quiere decir que estaban en la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud. Las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra del Señor. Y importante resaltar estos dos versículos, porque ya en el versículo 3 está haciendo más un énfasis con el tema de la comida, que ya sería otro tema, pero en los dos primeros versículos deja claro de que son personas de que van a estar en la fe verdadera y se van a apartar.
y ahora van a enseñar doctrinas de demonios, doctrinas que no son bíblicas y que no provienen del Señor. Y los frutos de estas personas es que son personas hipócritas, son mentirosos, y dice la palabra, tienen la conciencia muerta. Así que es importante este tema para no caer en falsas doctrinas y, lo que es peor, llegar a caer en herejías. Entonces quiero continuar con la guía. Dice pues la introducción: en el momento en que el pecado entró en la humanidad, el hombre ha estado buscando la verdad. Desafortunadamente esta búsqueda ha sido a través de falsos caminos, la cual ha obligado que a través de la historia la iglesia cristiana haya tenido que enfrentar las falsas doctrinas y todo tipo de corriente errada. Es importante que el cristiano esté preparado ante todo intento de engaño generado en las falsas doctrinas. Y aquí hay algo importante, y es que desde que el cristianismo empezó, siempre ha tenido que enfrentar falsas doctrinas. Cuando nosotros miramos y vamos atrás y revisamos la historia de la iglesia, desde que Cristo murió, incluso en el momento en que Cristo estaba en la tierra, ya habían falsas doctrinas. Y muchas de las falsas doctrinas que existen hoy son una copia de las que eran antes, pero con una nueva versión, pero es lo mismo. Entonces es importante esto porque entender inicialmente que todo lo que nosotros nos vamos a enfrentar, ya anteriormente la iglesia se ha enfrentado, solamente que en otra versión o en otra forma diferente, pero en esencia son lo mismo. Y antes de identificar cuáles son esas falsas doctrinas, hay algo que debemos hacer, y es identificar cuáles son las bases cardinales. Es decir, dentro de la iglesia incluso usted va a encontrar hermanos que tienen diferentes formas de pensar en ciertos puntos y en ciertos aspectos. Incluso iglesias trinitarias, iglesias cristianas de sana doctrina, que son dos concilios diferentes, pueden tener diferencias en algunas cosas, como la que acabé de mencionar, en la ropa, en la forma en cómo organizan la iglesia, en la forma en cómo trabajan, pero eso no lo hace ser una falsa doctrina o una secta. Y es importante esto porque a veces muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué dentro de la iglesia hay diferentes formas de pensar? O porque dentro de la iglesia muchas personas piensan diferente, estos dicen que esto es así, estos dicen que esta otra cosa es así. Entonces, ¿cuál es la verdadera? En cierta forma, alguna de la postura o de la forma de pensar, poniendo ejemplo de solamente dos iglesias, alguna de las posturas de esas dos iglesias debe ser la verdadera. Pero el hecho de que la otra iglesia, quizás lo que está creyendo, lo que está adaptando no es verdadero, o lo interpretaron de la forma correcta, no lo hace una falsa herejía, o no lo hace una herejía, perdón. Y usted me dirá, bueno, pero me acaba de decir de que las falsas herejías son aquellas que van en contra de la palabra. Sí, son aquellas que van en contra de la palabra, pero dentro de la iglesia como tal hay muchas cabezas, muchas formas de pensar, y eso lleva a que muchos textos bíblicos sean interpretados de una forma diferente. Pero lo que quiero dejar claro aquí es que dentro de la misma iglesia de sana doctrina, aunque haya formas de pensar diferentes, esa forma de pensar diferente no afecta las doctrinas cardinales, que es lo que nosotros estamos diciendo aquí. Y cuando vayamos avanzando en esto, les voy a ir dando ejemplos de lo que acabo de decir. Pero a este punto lo que quiero que usted me entienda es que lo que se considera una secta, lo que se considera una herejía, lo que se considera algo demoníaco, se caracteriza principalmente porque lo que enseña está afectando con las doctrinas cardinales. La Biblia es una suma de varias verdades. Es decir, la Biblia te habla de Cristo, de su encarnación, de su muerte, de su resurrección, te habla del Espíritu Santo, te habla de la iglesia, te habla del matrimonio. Hay diferentes verdades y todas esas verdades forman una sola verdad, o todas esas doctrinas articuladas forman una sola verdad que está en la Biblia. Pero todas esas verdades deberíamos jerarquizarlas. Es decir, si pongo un ejemplo, si hay 20 verdades en la Biblia, que obviamente hay muchas más, pero quiero dejar claro esto: si por ejemplo está la verdad de Cristo, de que murió y resucitó, esa es una verdad bíblica, está la verdad de que nosotros debemos orar, está la verdad del matrimonio, está la verdad de cómo debemos
está la doctrina, vamos a llamarlo así, está la doctrina de cómo debemos congregarnos en la iglesia, de lo que se debe hacer en la iglesia, de cuál es el propósito de la iglesia. Y avanzando vamos a encontrar un ejemplo, vamos a encontrar 20 verdades o 20 doctrinas fundamentales en la iglesia. Pero cuando nosotros ponemos esas 20 doctrinas fundamentales en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que van a haber unas más importantes que otras. En ciertas formas todas son importantes, pero van a haber unas doctrinas más importantes que otras. ¿Esto a qué me lleva a pensar? Y es por qué unas son más importantes que otras. Bueno, unas doctrinas son más importantes que otras en relación con la salvación. Y pongo un ejemplo. Vamos a suponer, hay iglesias de sana doctrina que unas creen, por ejemplo, que la mujer debe de vestir solamente en faldas, que no debe vestir en jean. Ellos lo interpretan así con ciertos textos bíblicos. Pero hay otra iglesia también de sana doctrina que interpreta que el punto no es si es falda o jean, sino que se vista de forma decorosa, que si se pone un jean sea algo decoroso, que se vea bien, que no esté exponiendo las partes que no debe exponer, que sea una persona recatada y decorosa. Entonces son dos posturas diferentes en cuanto a la ropa. Pero si nosotros esa doctrina en cuanto a la vestimenta que está en la palabra la comparamos con la doctrina de Cristo, de si murió y resucitó, ¿cuál de las dos doctrinas es más importante? Pues obviamente va a ser la doctrina de Cristo, porque esta doctrina de la ropa no va a afectar mi salvación. Esta doctrina de la ropa no va a afectar el que yo me vaya o el que yo me vaya con Cristo o me quede aquí. Ya, digámoslo en un sentido general, pues obviamente, lastimosamente, muchas personas se visten de la forma en que se visten porque primeramente su corazón no ha cambiado. Pero las dos doctrinas de la iglesia en ese sentido, aunque sean diferentes, si están unidas en la doctrina principal, que es la que acabé de mencionar, que tiene que ver con Cristo, como por ejemplo que Cristo murió y resucitó, es una verdad doctrinal. Entonces, esas dos iglesias, aunque en la ropa tengan dos doctrinas fundamentales, hay una doctrina que es importante, que es la de Cristo. Esas dos iglesias, téngalo en cuenta y téngalo por seguro de que en esa sí tienen razón y sí están unidas. Y por eso es que son sana doctrina. Por eso no son heréticas ninguna de las dos. A que tengan diferencias en otros puntos doctrinales, en la sana doctrina, lo que hace entender es que en las doctrinas más importantes como la de Cristo, sí son la misma. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esas son las doctrinas cardinales, y más adelante yo voy a hacer un resumen de cuáles son esas doctrinas cardinales. Pero a lo que quiero llegar es a eso, a que dentro de la Biblia hay muchas doctrinas, pero hay unas que son más importantes que otras, y esas que son importantes son las que nos unen como iglesia y cuerpo de Cristo. Pueden haber muchos ministerios, pero si usted se pone a analizar la diferencia de muchos ministerios en las iglesias de sana doctrina, no es porque se diferencian en las doctrinas cardinales, en las doctrinas importantes, sino que es porque se diferencian en las doctrinas que son pequeñas, como en la forma de vestir, en el tema del bautismo, en el tema de gobernar la iglesia. Es decir, son doctrinas importantes, claro está, pero no son tan importantes como las que tienen que ver con la salvación, que es creer que Cristo murió y resucitó, que es creer que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Esas son doctrinas fundamentales, en donde todas las iglesias que tienen diferentes denominaciones y que tienen diferentes grupos de iglesias, aunque no están unidas en sí, en un solo grupo de iglesias, sino que tienen diferentes denominaciones, sí están unidas en las verdades principales, en las verdades cardinales. Entonces es importante eso, hermano, que las herejías, las sectas nacen cuando esas doctrinas cardinales o esas doctrinas importantes las erradican, las quitan, son diferentes a lo que está en la Biblia. Entonces ahí se vuelve una secta, se vuelve una herejía. Cuando una iglesia quita, por así decirlo, doctrinas importantes, pero que no son cardinales, sino que son secundarias o son terciarias, más adelante explicaré cuáles son las secundarias y las terciarias. En primer lugar, no se le puede considerar inicialmente una herejía, no se le puede considerar una secta, sino que se le debe considerar primeramente como un error doctrinal. Obviamente que el conjunto de errores doctrinales
lleva a la persona a caer en una secta, en una herejía. Pero por una sola ya no podemos decir esa iglesia es herética, sino que debemos entender, bueno, está en un error doctrinal, hay que orar, pero no por eso ya esa iglesia es herética y Dios no los va a salvar. Posiblemente están en un error doctrinal, pero no está afectando su salvación, como lo acabé de mencionar, como la ropa. Entonces es importante que entendamos este balance y este equilibrio en las iglesias, que sí estamos unidos en las doctrinas cardinales, pero en las doctrinas secundarias y terciarias tenemos diferencias, pero pues obviamente eso no nos va a dividir como hijos de Dios que somos. Entonces vamos a continuar. La Biblia contiene un conjunto de verdades doctrinales las cuales al ser unidas y articuladas forman una sola verdad bíblica. Dentro de este conjunto de verdades doctrinales, entre cada una de ellas, algunas son más importantes que otras, dependiendo de la relación que tengan con la salvación personal del creyente, lo que les acabé de mencionar. Entonces, por esta razón, se ha designado a nivel teológico clasificar en 3 grupos o categorías todas las verdades bíblicas con base a su importancia. Para esto se ha decidido utilizar el método que se llama triaje teológico. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros inicialmente para que usted nos pueda entender? Lo primero que nosotros, antes de identificar una falsa doctrina, primero nosotros como iglesia de sana doctrina, y más adelante lo vas a ver por qué nos denominamos como sana doctrina, lo primero que debemos hacer es agrupar lo que ya le había dicho antes. Hay diferentes doctrinas dentro de la Biblia, entonces debemos agrupar cuáles son las más importantes, cuáles son las menos importantes, y para esto lo estamos clasificando en 3, y es las doctrinas primarias, que es la que yo le dije que eran cardinales, las doctrinas secundarias, que ahorita las vamos a leer, y las doctrinas terciarias. Entonces es para que veamos las agrupaciones de todas las verdades doctrinales que hay en la Biblia, cómo están agrupadas. Entonces, por ejemplo, las doctrinas primarias, hay muchas doctrinas primarias, obviamente. O sea, como les dije antes, está verdades sobre el Espíritu Santo, verdades sobre la Trinidad, verdades sobre la muerte y resurrección de Cristo, sobre la salvación, sobre el pecado, todas esas doctrinas que son esenciales, que son las primarias, en las que todas las iglesias, aunque tengan un diferente concilio, un diferente nombre, estamos unidas por ellas. Nosotros estamos unidas es por estas doctrinas primarias. Y es, primero, sola escritura. Usted se va a dar cuenta de que todas las iglesias de sana doctrina tienen una característica principal, y es que solo la Biblia, no tenemos otro libro, no tenemos otro documento, sino que es solo lo que dice la Biblia, solo lo que está ahí, no tenemos otro libro. Esa es la primera característica de las doctrinas primarias. Obviamente, primera característica en un sentido general, porque como les dije, dentro de cada uno de estos puntos que voy a mencionar, se nacen o se ramifican otras doctrinas o otros temas que forman esa doctrina. Sola fide, esto es un vocabulario en latín. Sola fide es sola fe. ¿Qué significa esto de sola fe? De que solo la salvación es por fe. ¿Por qué estamos unidos a otras iglesias que tienen otro concilio diferente, otro nombre diferente, y que nunca se ha comunicado con nosotros, o no tenemos ninguna relación en ningún sentido? Porque todos creemos de que es solo por fe que la salvación se da. Solo Cristo, que solamente por medio de Cristo es que tenemos la salvación, que no hay otro mediador, que no hay más nadie, que solo Cristo, su muerte, su resurrección, su encarnación, lo que Él enseñó, solamente Él. Por eso somos iguales en esas doctrinas. Solo gracia, es decir, la gracia de Dios es la única que nos capacita para que nosotros podamos obedecer al Señor. O sea, no es nuestro mérito, no es nuestra fuerza, no es nuestro esfuerzo la que nos lleva a obedecer al Señor en primer lugar. Obviamente que tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad nace o se fundamenta en solo gracia, que solo por la gracia de Dios, porque Dios nos lo concedió, es que nosotros podemos obedecerle y serle fiel a Él, y podemos caminar en el Evangelio. Entonces, soli Deo gloria es que solo a Dios sea la gloria. O sea, la vida que nosotros tenemos, el propósito es que el centro sea Dios, y todo lo que hacemos es para darle la gloria a Él. Entonces, si usted se da cuenta, en un sentido general, las doctrinas primarias
Todas las iglesias que se consideran protestantes trinitarias tenemos esto en común. Todas las iglesias de sana doctrina, obviamente, tenemos esto en común. Que todas esas doctrinas primarias tenemos esto en común. Entonces, por esa razón es que somos de sana doctrina. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si usted ve la doctrina secundaria, es donde nos vamos a ir viendo diferencias, pero eso no es lo que nos está dividiendo como organización, como estructura aquí en la tierra, pero no como organismo, no como cuerpo, porque seguimos creyendo en la sola escritura, en la sola fe, en solo Cristo, en solo gracia y solo ideo gloria. Las doctrinas secundarias, por ejemplo, está el gobierno de la iglesia. Algunas iglesias primero es el pastor, luego los ancianos y luego los líderes. En otras iglesias primero son los ancianos y luego el pastor y luego los líderes. En otras iglesias no tienen grupos de ninguna clase, sino solamente ancianos, maestros y pastores en un solo nivel. Luego los diáconos y luego el resto de la iglesia, ya no hay más grupos. Entonces, el gobierno de la iglesia, nos diferenciamos por ese tipo de gobierno y por eso no trabajamos juntos. El bautismo, hay iglesias que bautizan de diferentes formas. Hay iglesias que para bautizar la persona tiene que durar 6 meses estudiando la Biblia, hasta 1 año, y los pastores o los líderes deciden cuándo esa persona es que se va a bautizar. Y hay otras iglesias donde la persona cree en el Señor, hizo la oración de fe y se arrepintió de corazón, y pues en el momento que sea oportuno se pueda, inmediatamente lo bautiza. Entonces tenemos esas diferencias, pero no son diferencias cardinales que nos vayan a condenar. Diferencias escatológicas: hay hermanos que creen que no va a haber milenio, hay otros hermanos que creen que sí va a haber milenio. Pues obviamente nuestra postura como instituto es que sí creemos en el milenio. Hay otros hermanos que creen que el rapto y la segunda venida es lo mismo. Hay otros que creen que son 2 cosas diferentes. Hay otros que creen que la gran tribulación va a suceder paralelo al mismo tiempo que las bodas del Cordero, que pues es la postura, en mi caso mía personal, pero hay otros que creen que la boda del Cordero es al final, ya en la eternidad. Entonces, son diferencias, incluso que se pueden dar en una misma iglesia, pero esa diferencia, ese tipo de diferencia no hace que el uno se pierda y el otro se vaya a salvar. O sea, Dios no va a decir: te voy a salvar a ti porque tú sí creíste en lo que era correcto, y te voy a salvar a ti porque tú no creías en lo correcto en este punto. Pues realmente alguno de los dos va a tener la razón, o alguno de los 3 o de toda la iglesia, alguna va a tener la razón en algunos puntos cuando estemos ante los pies del Señor. Pero no por eso nuestra salvación está en riesgo, está en juego. Entonces mire que las doctrinas secundarias son doctrinas que no ponen en juego nuestra salvación. O sea, si nosotros nos equivocamos o erramos en algunas de estas doctrinas primarias, inmediatamente está poniendo en juego nuestra salvación. Pero si en algunas de estas doctrinas secundarias no estamos haciendo las cosas bien, eso no va a poner en juego nuestra salvación. Claro está que nosotros como creyentes debemos esforzarnos y estudiar la palabra para nosotros definir y determinar cuál es la verdadera doctrina en alguno de estos puntos. Obviamente que cada pastor o cada líder en su sano juicio va a entender algún texto de una forma diferente, pero al final vamos a seguir siendo unidos por la doctrina primaria. Otra en la doctrina primaria es la predestinación. Pues obviamente algunos creen de que Dios salvó a las personas sabiendo quiénes se iban a arrepentir. Entonces yo te salvo a ti porque tú sabías que te ibas a arrepentir y por eso te salvo. Otras personas creen que Dios no necesita saber quién se iba a arrepentir, Él simplemente escogió, y yo voy a escoger, a este es el que quiero salvar, este otro quiero salvar, a este otro quiere salvar. A primera vista se escucha algo escandaloso, hermano, pero no es así. O sea, ambas son posturas bíblicas. Después que todas las posturas en estas doctrinas secundarias se basen en la Biblia, no hay problema. Lo que habría que ver es estudiar detalladamente cuál es la que más se aproxima a la Biblia. Pues obviamente este es un tema bastante arduo, claro está, este es un tema bastante arduo, pero en principio tenemos que entender que este tipo de doctrina no va a poner en juego nuestra salvación. Otro tema aquí es doctrinas terciarias, que puede ser como la ropa, la música. Hay gente que no le gusta el reggaetón cristiano, hay otros que sí, hay otros que
les gusta la adoración, es decir, hay algunas diferencias en ese punto. Obviamente, como yo dije antes, todas son terciarias, o sea, el hecho de que sean doctrinas secundarias y terciarias no quiere decir que yo diga, bueno, como son doctrinas secundarias y terciarias, voy a creer en lo que yo quiera. No, no debe ser así. Nosotros tenemos que tener un estudio previo a la palabra y con base a lo que hayamos estudiado, llegar a las conclusiones de cada doctrina y saber qué es lo que vamos a adoptar. Tenemos esa responsabilidad junto con el pastor y los líderes de la iglesia de saber en todos estos puntos qué es lo que nosotros creemos basado en la palabra del Señor. Pero con esto no quiero que usted concluya y diga, bueno, como estos son según el tercero y no afecta a mi salvación, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque quizás la ropa no afecta en tu salvación como te viste, pero si te vistes de una forma que estás haciendo que tu hermano peque, entonces deberías preguntarte, ¿realmente yo he sido una persona convertida? Porque una persona convertida se esfuerza para que su hermano no le falle al Señor. Y así, si yo me he visto como yo quiero, a mí me gusta, no importando lo que mi hermano le puede estar pasando, entonces, o lo que mi hermano pueda sentir, o las debilidades que pueda afectarles a él. Entonces no tengo amor al prójimo. Entonces si no tengo amor al prójimo, ya no estoy cumpliendo sola escritura. Entonces no estoy cumpliendo lo que dice la Biblia, que debemos amar a nuestro prójimo. Y a veces amar a nuestro prójimo incluye vestirme de alguna forma que no afecte a las demás personas. Aunque a mí me guste, no debo vestirme así porque debo cuidar, amar a mi hermano y cuidar para que mi hermano o yo no me convierta en una piedra de tropiezo para mi hermano o para mi hermana, claro está. Entonces esto pues, es importante. Entonces es una doctrina secundaria, pero mire que es importante porque puede hacerte ver realmente si yo soy realmente una persona convertida de acuerdo a cómo yo actúe en esos puntos. La música, hay mucha gente que escucha música secular y que es cristiano. Bueno, debería preguntarse, ¿y realmente le estoy dando gloria al Señor al escuchar esta música? Es decir, suena inofensivo. Bueno, puedo escuchar esta música que es secular y que no dice nada malo, eso, pero si al escuchar esa música no le estoy dando gloria a Dios, entonces mire que el no obedecer esta doctrina secundaria es porque, o más bien, estoy afectando la doctrina, una de las doctrinas cardinales, y es de darle gloria a Dios. Entonces mire que ya ahora sí está afectando mi salvación. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El hecho de que sean secundarias y terciarias no quiere decir que no sean importantes. Sí son importantes. Solamente que el cuidado en la doctrina debe ser en las primarias. Lo pongo con el siguiente ejemplo. Imagínense en una guerra. Hay personas baleadas, pero hay personas que tuvieron pequeñas heridas leves, raspones. Si esas personas van a la clínica, ¿cuáles son las personas primarias, o por así decirlo, cuáles son en prioridad de vida, cuáles son las que hay que atender más rápido? Pues obviamente las que fueron baleadas. Y luego que se atienden las que son baleadas, entonces se van a atender las que tuvieron heridas leves, las que tuvieron raspones o golpes o moretones. Pero el hecho de que yo no haya atendido primero al que tuvo las heridas leves no quiere decir de que no sea importante. Porque si yo no atiendo a esa persona, esa herida leve se puede convertir en una herida grave y se puede morir por esa herida que al inicio fue leve. Pero entonces aquí, en el orden de importancia, la más importante, ¿cuál fue? Los que fueron baleados. Los que fueron baleados. Luego se deben de atender los que tuvieron heridas leves. Así mismo es en el Evangelio. Nosotros primero tenemos que atender a no desviarnos en las doctrinas principales. Cuando nosotros atendemos las doctrinas principales, entonces debemos atender las doctrinas secundarias, debemos atender las doctrinas terciarias y buscar de que cada uno de estos puntos sean o tengan que ver con la doctrina bíblica. Porque puede darse el caso de que muchas personas en la forma de vestir, en la forma de escuchar la música que escuchan o las cosas que practican, están basadas no en la Biblia, sino en pensamientos del mundo. Entonces ya ahí se está volviendo un problema, porque entonces ya están afectando esto solo escritura. No están haciendo lo que dice la Biblia, sino que están haciendo lo que dice el mundo. Y poco a poco, si siguen con esa práctica, pueden perderse. Y esa pequeña herida puede hacer que se muera espiritualmente. Entonces esto es importante. Primero son las doctrinas primarias, porque tienen que ver con nuestra salvación en primer grado, obviamente. Luego las doctrinas secundarias y luego las doctrinas terciarias.
que no tienen que ver con nuestra salvación directamente, pero si no las cuidamos, si no las tratamos, si no trabajamos bien en ellas y no las interpretamos bien, poco a poco puede hacer de que muramos espiritualmente. Una persona que escuche música secular y no se llene de palabras, no se llene de Biblia, pues no tiene nada malo escuchar esta música que estoy escuchando, pero como no le está dando gloria a Dios, como no está buscando al Señor, se puede estar muriendo espiritualmente. Y el escuchar música secular puede llevarlo a desconocer ciertos pasajes bíblicos y hacer prácticas de caer en adulterio, en fornicación e incluso apartarse de la iglesia. ¿Por qué? Por escuchar música secular, no estudió la palabra y tomó malas decisiones hasta llegar a apartarse de la iglesia. Entonces, miren que sí son importantes, simplemente que hay que cada grupo de doctrinas tiene cierto nivel de importancia. Entonces, ya identificado cuáles son las doctrinas primarias, secundarias y terciarias, y ya con el proceso de nuestro crecimiento como cristianos le hemos dando estudio a cada uno de estos temas y hemos adquirido nuestra doctrina bíblica, obviamente, porque al final todas estas deben de ser doctrina bíblica, es decir, lo que yo piense del gobierno, del bautismo, de la ropa y de la música, todo debe estar basado en lo que está en la Biblia. Entonces ya luego de esto, entonces ya podemos seguir, ya podemos continuar. Hay un mito, antes de seguir avanzando, que se da mucho ahora, y es que se dice de que todas las doctrinas o todos los caminos nos llevan al Señor. Entonces se hace lo siguiente, voy a dibujar encima de esto. Se hace lo siguiente, voy a dibujar aquí una montaña, ¿cierto? Una montaña aquí, esto va a ser la tierra, aquí va a estar el pico, la montaña, y cada uno de nosotros vamos a estar aquí abajo. Entonces nosotros estamos aquí, disculpen las figuras, y todos nosotros estamos aquí abajo, todos los seres humanos están aquí, y hay un pico que dice de que todos los caminos llevan a Dios, Dios está acá arriba. Entonces hay un mito que dice eso, de que todos los caminos llegan a Dios, es decir, que esta persona que está aquí puede coger este camino y va a llegar a Dios, esta persona coge este camino y llega a Dios, esta persona coge este camino y llega a Dios, y así todos cogen su camino de acuerdo al lugar donde estén y todos llegan a Dios. Entonces filosóficamente se escucha muy bien, incluso se puede llegar a concluir y decir, es que bueno, todos los caminos nos llevan a Dios. ¿En qué sentido? Bueno, no importa si usted es católico, testigo de Jehová, al final todos creemos en el mismo Dios y todos llegamos a Dios. El punto es que este mito o esto no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que el hombre es incapaz de acercarse a Dios. Entonces, como el hombre es incapaz de acercarse a Dios, nadie puede subir a Dios. Nadie, porque nadie puede llegar a Dios. Y eso es una verdad bíblica, es una verdad doctrinal, que tiene que ver con el pecado, es una de las doctrinas cardinales. Y es que en el pecado lo que la Biblia nos dice es que todos somos incapaces. Dice la Biblia que nadie puede llegar a Dios, que todos somos incapaces de llegar a Dios. Pero entonces, ¿qué sigue diciendo la Biblia? Bueno, la Biblia dice que fue Dios quien vino a nosotros. ¿Y cómo Dios vino a nosotros? Envió a su Hijo. Entonces, al Dios venir a nosotros, se rompe ese mito. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. O sea, Dios envió a su Hijo a nosotros. Y cuando Dios envía a nosotros su Hijo, entonces es Dios quien crea este camino. Entonces ya no son varios caminos los que llevan a Dios, sino es un solo camino, que fue el que Cristo trazó cuando vino a la tierra. Y cuando Cristo sube a Dios otra vez, entonces ya nos deja un camino trazado, y es ese camino que se llama gracia. Entonces mire cómo rompemos ese mito. No es que todos subimos a Dios, sino que fue Dios quien bajó a nosotros, porque nosotros éramos incapaces de hacer eso. Y Dios llega a nosotros, vuelve y sube, pero nos crea o nos deja el camino por el cual nosotros debemos de seguir, y es por el camino de la gracia. Entonces, importante esto entenderlo, porque eso nos ayuda a comprender que no todas las religiones van a llevar a Dios.
Y eso debe a usted motivarlo a predicar con mayor fervor. Si usted tiene un familiar que cree en otra doctrina o que cree en otra religión o que tiene doctrinas cardinales que son muy diferentes a las de nosotros, usted tiene que preocuparse por eso. Es preocuparse por esas personas y orarle al Señor y predicarle a esas personas, porque ese camino no lo va a llevar a Dios, sino es un camino que la Biblia trace, que la Biblia diga. Entonces, importante eso. Para terminar en esta clase, quiero pues leer algunas características básicas de una secta. Una de las principales características de una secta es que niegan la divinidad de una o más personas de la Trinidad. Como les venía diciendo, la Trinidad es una doctrina cardinal. O sea, si yo no creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo como Dios, eso puede afectar mi salvación porque afecta el proceso en el cual yo soy salvo. El Espíritu Santo me redarguye, me trae arrepentimiento, me acerca a Jesús. Ahora yo vivo para darle gloria a Él, para rendirle toda oración y exaltación, y eso me acerca al Padre. Entonces, si yo niego la divinidad, es decir, Jesús no es Dios, si yo digo que el Espíritu Santo es una fuerza activa, entonces yo estoy desmeritando lo que está diciendo la palabra acerca del Espíritu Santo, que es el que me lleva o me redarguye del pecado. Y si yo no creo que el Espíritu Santo es Dios, sino que es una fuerza activa, entonces ¿quién me va a redarguir del pecado? Y si no hay nadie que me redarguye del pecado, entonces ¿cómo voy a ser salvo? No podré ser salvo. Entonces ahí vemos que mediante la Biblia, mediante la palabra, vamos creando esa escalera que nos va acercando al Señor de la forma correcta. Entonces una de las principales características de una secta es eso. Y un ejemplo son los testigos de Jehová. Al ellos negar al Espíritu Santo y decir que es una fuerza activa, inmediatamente, eso los hace no ser arrepentidos de corazón y de verdad. Y lastimosamente tenemos que orar cuando los veamos y predicarles para que Cristo el mismo Espíritu Santo, el que ellos niegan, los redarguya y los haga acercarse a Cristo como debe ser y como la Biblia lo manda. Casi siempre el fundador ha tenido conocimiento del cristianismo, y es lo que le dije en la cita del capítulo 4. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán. O sea, todo el que crea una falsa doctrina, todo el que crea una secta, siempre estaba en el camino recto. ¿Por qué? Porque estando en el camino recto, ¿qué pasó? Se apartó, es lo que dice ahí. Algunos se van a apartar. Esos que se apartan son los que van a crear la falsa doctrina. Otra característica: el uso de los materiales extraídos como si fueran inspirados, al igual que la Biblia, aluciendo revelación de parte de Dios. Y esto es claro. Ya ahí entonces está afectando con una doctrina cardinal, y es que es sola escritura. Al tener otro libro, entonces ya no es sola escritura. Y eso pasa mucho con los mormones. Ellos tienen otro libro. En ese otro libro, ellos le dan la misma importancia a la Biblia, la ponen al mismo nivel. Entonces ya no es solamente la Biblia, sino que es el Corán. Entonces ahora no es solamente la Biblia la que dice la verdad, sino que el Corán, y están al mismo nivel. Y cuando usted lee el libro de Mormón, usted se va a dar cuenta de que en muchas ocasiones puede contradecir la Biblia, y eso va a causar problemas en la salvación, porque ya no se está creyendo solo en la palabra del Señor. Entonces es importante eso. Siempre insiste en ser el único camino de salvación. Según ellos, fuera de su agrupación no hay esperanza. Quiero aclarar algo. Nosotros como cristianos y que creemos en la Biblia, nosotros declaramos que este es el único camino que lleva a la salvación. Pero no lo declaramos porque sí, sino porque creemos en la palabra, y la palabra por sí misma muestra que es la palabra del Señor y que tiene el poder suficiente como ningún otro libro. Incluso los libros de sabiduría del Corán, los libros del Mormón, todos esos libros, ninguno de esos libros se declara ser la palabra del Señor, solo la Biblia. Y todos esos libros son libros de sabiduría, pero la Biblia es el único libro que es de sabiduría, que habla de Dios, y lo más importante, que transforma nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son esas personas que insisten ser el único camino? Son esas personas que tienen un sueño, que tienen una visión, que se les apareció un ángel, como pasó en el caso de los mormones, que se le apareció un supuesto ángel Moroni y le dijo que este era el libro de Dios, que el otro tenía problemas y que este era el verdadero. Entonces, ¿cómo se puede demostrar eso? No se puede demostrar.
¿Cómo se puede demostrar que Alá es el verdadero Dios cuando su profeta principal, que es Mahoma, estuvo en el desierto, nadie lo vio y él viene del desierto y dice, esto me lo reveló Alá? ¿Cómo puede demostrar eso? Pero la Biblia argumenta que es la palabra de Dios, no por decirlo, sino porque lo demuestra. Porque lo demuestra, es el único libro que demuestra que es la palabra de Dios. Lo demás se basa en supersticiones, en sueños que no se pueden demostrar. Incluso el libro de Mormón tiene situaciones históricas y geográficas que en la historia no se han encontrado y que nunca han pasado y por eso se consideran como fábula. Pero usted va a la Biblia y todo lo que dice la Biblia puede ser encontrado en estudios históricos fuera de la Biblia, lugares que sí existieron, edificaciones que sí existieron, costumbres que sí existieron. Es decir, la Biblia sí es demostrable que fue palabra de Dios y que todo lo que Dios dijo sí se hizo y sí se cumplió. Incluso hasta la ciencia apoya eso en muchas ocasiones. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta. Punto E: usan solo parte de la palabra de Dios y fuera de su contexto al tener su propia doctrina. Se ven en la necesidad de forzar versículos aislados para apoyar su posición errada. Y esto pues pasa mucho. Toman un texto, por ejemplo los testigos de Jehová, toman el texto de que Jesucristo es el primogénito de la creación para aludir y decir de que Jesucristo fue creado y que Jesucristo es inferior a Jehová. Y realmente eso es tomar un texto fuera de contexto. Porque cuando usted lee toda la Biblia, usted se da cuenta de que Jesucristo está al mismo nivel, o son un Dios, es decir, tienen la misma autoridad, simplemente de que Él voluntariamente se somete al Padre, así como el Espíritu Santo voluntariamente se somete al Hijo. Pero los tres están en el mismo nivel de poder, porque las tres personas son un solo Dios. Entonces sí, sé que este es un tema bastante complejo de la Trinidad, pero a grosso modo es eso, y quiero que por ahora eso quede claro. A futuro, y su estudio personal va a poder ir profundizando en esto. Entonces eso pues para que quede bastante claro. Este punto de crear una doctrina con un texto es muy peligroso, porque incluso a nosotros como cristianos nos puede pasar eso, incluso siendo sana doctrina. ¿Por qué? Porque podemos tomar un texto fuera de contexto y aplicarlas a nuestra vida de forma incorrecta, creando errores doctrinales. Y quiero separar lo que es errores doctrinales con herejías o falsas doctrinas. Un error doctrinal es eso, es en cierto punto específico yo creo un error doctrinal porque no estudié bien la Biblia, no la interpreté bien, pero eso no me hace caer en una falsa doctrina. La falsa doctrina viene si yo ese error doctrinal no lo corrijo. Entonces ese error doctrinal puede llevarme a otro error doctrinal y así sucesivamente, y llevarme a caer en una falsa doctrina. O sea, el conjunto de errores doctrinales, pero es el conjunto de errores doctrinales nos llevan a la falsa doctrina. Entonces no es, bueno, ahora voy a tener solo un error doctrinal. No, porque teniendo un solo error doctrinal, si no lo corrijo, me puede llevar a caer a una falsa doctrina. Como el ejemplo que puse, una persona que llega a una clínica baleada y otra que llega con un golpe leve en su cuerpo, pues obviamente la prioridad es la persona baleada. Pero si esa persona que fue con un golpe leve no se le estudia, no se le hace el estudio previo, esa persona puede infectarle la herida o puede agravársele ese golpe y puede morir. Entonces un solo error doctrinal nos puede matar y puede llevarnos a una falsa doctrina más adelante. Entonces es importante eso, que como creyentes debamos estar, si no tenemos las herramientas nosotros, siempre estar alrededor de personas que sabemos que con su testimonio son personas que han dado buenos frutos y que viven una vida conforme a la Escritura, y con base a esas personas ser iluminadas en la palabra del Señor y no caer en errores doctrinales. Dan sus propias definiciones de algunas palabras, como por ejemplo, no terminé de dar el ejemplo de este tema de Jesús el primogénito. Entonces los testigos de Jehová dicen, no, el primogénito es que es el primero que nació, pero esa es su definición. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia tenemos que entender de que la Biblia se escribió en otro idioma y que los conceptos o las palabras tienen un significado diferente en ciertas ocasiones. Entonces cuando usted va a la escritura original de la Biblia, la palabra primogénito tenía dos significados.
Uno era ser el primero en nacer y otro era ser el más importante. Y cuando uno va al texto bíblico original, ahí en Colosenses que dice que Jesucristo es el primogénito, ahí la palabra que se está usando no está haciendo referencia a que es el más importante, sino que está haciendo referencia a que, perdón, no está haciendo referencia a que es el primero, sino que está haciendo referencia a que es el más importante. Y cuando usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta y va a poder verificar de que realmente eso era lo que se refería al texto. Entonces, algunas personas sacan falsas herejías es porque le dan sus propios conceptos, pero no van al idioma original de la Biblia para saber cuál era el mensaje original de ese texto. Entonces, por esa razón, por no hacer eso, que en ocasiones se vuelve tedioso, pero por no hacerlo, caen en falsas herejías. Por eso es importante un estudio bíblico bastante disciplinado. Y como decimos, no comer entero, sino estudiar cada versículo de forma minuciosa. Eso es con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo. Claro está. Una nota importante ya para terminar esta clase es: la característica principal de una secta es que elimina una o todas las verdades cardinales, lo que les había dicho antes. Normalmente, al negar una verdad cardinal, afecta a otras que se encuentran en la categoría de secundaria o terciaria. Esto último nos puede hacer caer en una herejía, ya esto lo mencioné anteriormente, estando dentro de una iglesia de sana doctrina. Entonces, hay iglesias de sana doctrina, pero hay gente que está dentro que cree en algunos aspectos, por ejemplo, voy a volver al mismo ejemplo de de la música, un ejemplo. Creen en la música y creen que pueden escuchar música secular. Y bueno, pueden escuchar música secular, listo, no hay problema. Pero entonces cuando escuchan música secular, no estudian la Biblia, no leen la palabra, todo su tiempo se alimentan de ideas culturales que no tienen que ver con la Biblia y comienzan a tomar comportamientos con bases a esas ideas que han estado escuchando, y no son comportamientos con base a la Biblia. Entonces ya empiezan a tomar prácticas que no va con base a la Biblia, sino con base a eso que escuchaban, y por esa razón llegan a alejarse y apartarse del Señor. Entonces miren cómo caer en un error, en una doctrina terciaria, que aunque es terciaria no deja de ser importante, porque si no se atiende a tiempo puede afectarnos más adelante. Entonces eso es lo importante en este punto. Entonces, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de gran bendición y nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les continúe bendiciendo.